Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Lo bueno de estos encuentros es que recorremos toda nuestra América sin necesidad de pasaporte ni de comprar un ticket. Simplemente un lugar en donde nos sintamos a gusto. Y escuchemos. Hoy te invito a recorrer la Amazonia brasileña. Encontré un libro maravilloso. Se llama precisamente Leyendas de la Amazonia brasileña. Y fue escrito por Ana María Gómez Platero y Victoria Palma Erich. Esta es la leyenda de las Amazonas. En el río de las Piedras Verdes solo existían mujeres, conocidas como Icamiabas, mujeres sin marido. Vivían solas, lideradas por una virgen que no tenía contacto con el sexo masculino y regidas por sus propias leyes en el interior de la región del río Niamundá. Eran muy trabajadoras, así como eximias cazadoras. Se dedicaban a la pesca y elaboraban cerámicas, redes, armas y ornamentos. Durante muchos años fueron buscadas por diversos exploradores. No obstante, nunca se las encontró, dado que la región estaba protegida por diversas tribus de indios, de las cuales la más próxima era la de los guacarís. Estos eran recibidos por las Icamiabas en la fiesta anual dedicada a la luna, y durante esa noche, dice la leyenda, se emparejaban y después se sumergían en el lago Yacyhuaruá, espejo de luna, para buscar allá, en la profundidad, la materia prima con la que moldeaban las mioraquitas que al salir del agua endurecían. Entonces le regalaban a los compañeros este talismán de la fertilidad, un ornamento en forma de rana, y ellos se lo colgaban al cuello con orgullo, pues era la insignia de la noche nupcial. Durante la realización de la fiesta al año siguiente, las mujeres que habían concebido un bebé, si este era niño, se lo entregaban al padre guacarí, y en el caso de nacer una niña, se la quedaban para que la tradición continuase. Cuentan también que el explorador español Francisco de Orellana había divisado en el buscado reino de Piedras Verdes a estas mujeres guerreras, confundiéndolas con las de la antigua Grecia. Cuentan los indios que ellas atacaron la flota hispánica en un feroz combate que tuvo como escenario la desembocadura del río Niamundá. Los españoles, sorprendidos por el ataque de estas numerosas y bellas combatientes, fueron prontamente derrotados por los arcos y flechas de las Icamiabas, dándose rápidamente a la fuga. Nació entonces la leyenda. Fray Gaspar de Carvajal, escriba de la flota, relató la aventura y a las mujeres de cabellos largos y distribuidos en trenzas, doblados en lo alto de la cabeza, se le dio el nombre de las Amazonas. La Amazonia, también denominada Amazonía, es una vasta región de la parte horizontal y septentrional de América del Sur que comprende la selva tropical de las cuencas del río Amazonas, las adyacentes regiones de las Guayanas y el Gran Chaco,
también poseen selvas tropicales, por lo que muchas veces se las considera parte de la Amazonia. Esta selva es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. El 11 de noviembre de 2011, la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. El muiraquita, una piedra verde esculpida en forma de sapo, era usado por las mujeres tapajós como amuleto para prevenir enfermedades y evitar la infertilidad. La creencia se difundió por el Bajo Amazonas y llegó al Caribe, donde se encontraron muiraquitas amazónicos. La fama y el exotismo del amuleto lo convirtieron en un objeto de deseo desde los inicios de la colonización de la Amazonia en los siglos XVII y XVIII, cuando fueron encontrados por la primera vez en las proximidades de los ríos Niamundá y Tapajós. Pocos son los ejemplares que pueden apreciarse actualmente, principalmente en su región originaria. Están repartidos por los principales museos del mundo y en colecciones particulares, pero el Museo de Santarém exhibe una muestra del raro artefacto, además de las réplicas hechas en cerámica y otros materiales. Cuenta la leyenda que antiguamente había una tribu de mujeres guerreras, las Icamiabas, que no tenían marido y no dejaban que nadie se aproximase a su aldea. Manejaban el arco y la flecha con una pericia extraordinaria. Parece ser que y así la luna las protegía. Una vez al año recibían a los guerreros huacaris en la aldea, como si fuesen sus maridos. Si nacía un niño, se lo entregaban a los guerreros para criarlo. Si era niña, se quedaban con ellas. Ese día tan especial, un poco antes de la medianoche, cuando la luna estaba a plomo, se dirigían en procesión para el lago, llevando a hombros botes llenos de perfumes que derramaban en el agua para el baño purificador. A medianoche se sumergían en el lago y cogían un barro verde, dándole variadas formas de sapo, pez, tortuga y otros animales. Pero la forma de sapo es la más representada por ser la más original. Ellas se los daban a los huacaris, que los llevaban colgados en el cuello, enfilados en una trenza de cabello de las novias, como amuleto. Hasta hoy se cree que el muiraquita proporciona felicidad a quien lo posee, siendo por tanto considerado un amuleto de suerte para su propietario y también la cura para casi todas las enfermedades. Y continuamos recorriendo leyendas de la Amazonia brasileña. Ahora es la leyenda del Acai. En tiempos remotos había una tribu que vivía donde hoy se erige la ciudad de Belén. Atravesaban un periodo negro de escasez de alimentos, y como la tribu aumentaba día tras día, el cacique Itaqui reunió a su gente, haciéndoles sentir la gran crisis que se iniciaría en el caso de que la tribu continuase creciendo demográficamente. Decidió, de común acuerdo con los más viejos guerreros y curanderos, sacrificar a todo bebé que naciese a partir de aquel día. Tal vez debido a esta medida, pasaron muchas lunas sin que ninguna nativa concibiese. Sin embargo, un día Yasá,
La hija del cacique Itaqui concibió un lindo bebé. Mientras tanto, no tardaron mucho para que el consejo tribal se reuniese y pidiera el sacrificio de la niña de Yasá. Su padre, guerrero de palabra, no dudó en hacer cumplir su orden. Al saber el destino de su fruto, Yasá imploró al padre que preservase la vida de su hija, puesto que los campos estaban verdes y la caza no tardaría en abundar en la región. Aún así, el cacique Itaqui mantuvo su palabra y la niña fue sacrificada. Yasá se enclaustró en su tienda, quedándose allí durante casi 2 días de rodillas, rogando a Tupá que le mostrase a su padre una manera por la cual no fuese necesario repetir el sacrificio de inocentes. A altas horas de la noche, Yasá oyó un lloro de bebé. Se aproximó a la puerta de la tienda y entonces vio a su hija sonriente al pie de una esbelta palmera. Al principio se quedó estática. Después echó a correr como una loca. Se lanzó hacia la hija abrazándose a ella, pero se encontró con la palmera, visto que misteriosamente la niña había desaparecido. Yasá, inconsolable, lloró profusamente hasta desfallecer. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado aún abrazado a la palmera. Estaba muerta, pero su semblante risueño irradiaba satisfacción, al mismo tiempo que sus grandes ojos negros, inertes, señalaban la copa de la palmera. Itaqui notó que la palmera tenía un racimo de frutitas negras. Ordenó que fuesen recogidas y aplastadas, obteniendo así un vino rojizo. Este descubrimiento hizo que el cacique suspendiese los sacrificios y los bebés volvieran a nacer libremente, puesto que la alimentación ya no era un problema en la tribu. Itaqui agradeció a Tupá e, invirtiendo el nombre de su hija Yasá, bautizó el extraño vino con el nombre de Asaí. Pasaron los años y este vino rojizo fue fortaleciendo generaciones de guerreros y caboclos. La región creció y hasta hoy sus habitantes toman el vino de esa palmera nativa, sintiéndose fortalecidos gracias a las lágrimas de sangre de la india Yasá. Es ahora la leyenda del guaraná. Guaraná significa parecido a la gente viva. Es un fruto de la Amazonia usado para hacer un refresco de sabor dulce y agradable. Es una bebida bastante popular en la región amazónica. El origen de este fruto está explicado en la siguiente leyenda. Una pareja de indios perteneciente a la tribu Mahués vivían juntos durante muchos años sin tener hijos, pero deseaban ser padres. Un día le pidieron a Tupá que les diera un hijo para completar su felicidad. Tupá, el rey de los dioses, sabía que la pareja era muy bondadosa. Les concedió el deseo y les dio un niño muy lindo. El tiempo pasó rápidamente y el niño creció siendo hermoso, generoso y bueno. Sin embargo, Jurupari, el dios de la oscuridad, sentía una gran envidia del niño y de la paz y felicidad que transmitía, por lo que decidió cegar aquella vida en flor. Un día, el niño fue a colectar frutos al campo y Jurupari aprovechó la ocasión para consumar su venganza. Se transformó en una serpiente venenosa y mordió al niño, matándolo al instante. La triste noticia se difundió rápidamente. En ese momento, hicieron eco los truenos y fuertes relámpagos que cayeron en la aldea. La madre, que lloraba desesperadamente, entendió que los truenos eran un mensaje de Tupá,
diciéndole que debía plantar los ojos del niño y que de ellos crecería una nueva planta que daría sabrosos frutos. Los niños obedecieron el pedido de la madre y plantaron los ojos del niño. En ese lugar creció el guaraná, cuyas semillas son negras, cada una con un arilo alrededor imitando los ojos humanos. Esa planta trajo el progreso de la tribu debido al abundante comercio. Y como confirman los sabios, da vida, fortalece a los jóvenes y revigoriza a los mayores. De tanto hablar, me parece que me voy a tener que hacer un rico té. ¿Me esperas un segundo? Y enseguida continúo con más historias de la Amazonia brasileña. A la mandioca se la conoce como una exquisitez servida de muchas formas que puede acompañar cualquier plato, principalmente aquellos que llevan carne, y es también muy apropiada para hacer dulces. La famosa mandioca tiene diversos nombres, como macaxeira en el nordeste, aipira en el sur, y los indios la conocen con el sugerente nombre de maniva. De un tipo de mandioca, la más fuerte, se extrae un líquido amarillento que, tras hervirse, se vuelve un veneno peligrosísimo llamado curare. Y aquí va la historia. En cierta ocasión, el gran jefe, el cacique Moroxibaxa Tacarixé, estaba descansando, pues ya era un hombre mayor que había pasado de los 100 años de edad. Su vieja esposa india se encargaba de los quehaceres del hogar, principalmente de la cocina. Ella era la encargada de escaldar los pescados que él había cogido. Los ponía uno a uno en los pinchos del espeto, asaba la caza y la colocaba como reserva en una gran olla hecha de madera encima de un alto y gran fogón de leña para preparar más tarde las carnes de sol y las carnes secas. La india tenía todo ese cuidado para que no faltase carne ni otros alimentos diversos en épocas de lluvia o en los estiajes prolongados, en que la colecta, la caza y la pesca no eran muy buenas. Su hermosa hija, una india maravillosa de piel dorada como el sol, tenía una existencia simple y alegre como las demás jóvenes de la tribu. Por la mañana, por la tarde y antes de la puesta de sol, atravesaba nadando el río sobre los ramos inclinados del ingá y a la vuelta traía los frutos y las flores que encontraba. No era raro que volviese con una calabaza con miel extraída del coco de algún árbol. Ya dentro de la cabaña, quitaba las fibras del tucún, las enfilaba y con una aguja gruesa hecha de bambú tejía redes para la pesca. Cuidaba al guacamayo de estimación en una esquina y juntaba y acumulaba flores y coquitos verdes. Hacía bellas hamacas de descanso, vistosos penachos con plumas de animales para los guerreros de la tribu, y cuando no tenían nada que hacer, tarareaba las cantigas de guerra o de amor que sus padres le habían enseñado y pasado de generación en generación. Nada era más puro que la simple vida indígena. No obstante, un día la bella india sintió que estaba embarazada y corrió a contárselo a su padre, el respetable cacique de toda aquella aldea. A este no le gustó lo más mínimo la bomba de la noticia y no aceptó el embarazo espontáneo de su hija, que se sintió muy dolida. Algunas lágrimas cayeron de sus bellos ojos negros como dos jaboticabas. El viejo cacique, que se sintió engañado por su hija, a quien más amaba en la vida, trató de investigar quién fue el hombre que la dejó embarazada. Cuando llegó el día del parto
en un ambiente cargado, apareció un hombre extraño entre los indios de la tribu, de aquellos tipos que por su austeridad imponían respeto y mucha confianza desde el principio. El extraño hombre buscó al gran jefe de la tribu y le comunicó que la joven india se había quedado embarazada virgen, que después de unos minutos sería madre de una linda niña, y que de ese modo el bebé y la hermosa madre llenarían la tribu de una gran felicidad. Cuando el viejo y arqueado cacique volteó para hablar con aquel hombre, él desapareció como por encanto. Pero después de un año, Mani, la pequeña india que andaba alegre y divertida por el terreno de la aldea y que era muy feliz, uno de los dones de la naturaleza, de repente, por mala suerte, se enfermó. Nadie conseguía descubrir cuál era el mal que consumía poco a poco el pequeño cuerpo de aquella angelical y joven india. Entonces, ella cerró los ojos, negros como los de su madre, y nunca más los abrió, muriendo en una pequeña hamaca. Con rituales indígenas, la pequeña niña fue enterrada cerca de la aldea. Y según la tradición tupí, donde fue enterrada, todos los días las mujeres indias regaban con el agua del río. Ese ritual estaba determinado de ese modo porque la niña no había cumplido 2 años. Sin embargo, cierto día, para gran sorpresa y alegría de todos los miembros de la tribu, del suelo donde estaba enterrada la bella Mani, brotaron algunas hojas y una majestuosa planta con fuertes raíces gruesas. Más tarde se descubrió que las raíces, una vez cocidas, se convertían en un excelente alimento, muy nutritivo y sabroso. Todos los indios se reunieron y participaron en el gran consejo tribal, liderado por el poderoso cacique Tacarixe, en el que la bella india, madre nostálgica de la pequeña Mani, en memoria de su hija, le dio a aquella planta el sugerente nombre de Maniva. La planta se desarrolló y dio grandes raíces. Cuando se la exprimía, un lechoso y espeso jugo salía de ellas. Algunos indios comenzaron a preparar un poderoso aguardiente que después de fermentado produce la bebida. También se puede hacer harina y la goma que sirve para hacer casabe y muchos otros manjares indígenas. Después de la llegada de los invasores portugueses, se la conoció por el nombre que utilizamos hasta hoy día, la popular mandioca. Según la tradición indígena, en el hilo que encontramos cuando la cocinamos está el espíritu de Mani. De la maniveira o planta de mandioca se aprovechan desde las hojas hasta las raíces y se considera un verdadero símbolo de alegría y de total abundancia. El piracorú es un pez de la Amazonia cuya largura o extensión puede llegar hasta 2 metros. Sus escamas son grandes y rígidas, lo suficiente para usarlas como lijas de uñas, como artesanía con forma de llavero, pendientes, colgantes o simplemente vendidas como souvenir. La carne del pirarucú es suave y usada en platos típicos de la región amazónica. También puede ser preparado de otras formas, frecuentemente salada y expuesta al sol para que se seque. Ya sea fresca o seca, la carne del pirarucú es siempre deliciosa en cualquier receta. El pirarucú aún no es una especie en extinción. Y ahora te relato su historia. Pirarucú
era un indio que pertenecía a la tribu de los Uayáes, que habitaba en las planicies del Abria, en el sudeste de la Amazonia. Era un guerrero bravo, pero tenía un corazón perverso, a pesar de ser hijo de Píndaro, un hombre de buen corazón, además de jefe de la tribu. Pirarucú era muy vanidoso, egoísta y excesivamente orgulloso de su poder. Un día, mientras su padre hacía una visita amistosa a las tribus vecinas, Pirarucú aprovechó la ocasión para tomar como rehenes a los indios de la aldea y ejecutarlos sin motivo alguno. A Pirarucú también le encantaba criticar a los dioses. Tupá, el dios de dioses, observó a Pirarucú durante mucho tiempo, hasta que, cansado de su comportamiento, decidió castigarlo. Tupá llamó a Apolo y le ordenó que lanzase su relámpago más poderoso por toda la zona. También llamó a Yururaguazú, la diosa de las tormentas, y le ordenó que provocase las más fuertes tormentas de lluvia sobre Pirarucú, que estaba pescando con otros indios a orillas del río Tocantis, no muy lejos de la aldea. El fuego de Tupá se vio por toda la selva. Cuando Pirarucú se dio cuenta de las furiosas ondas del río y oyó la rabiosa voz de Tupá, simplemente las ignoró con una sonrisa y palabras de desprecio. Entonces Tupá envió a Sandoré, el demonio que odia a los hombres, para lanzar relámpagos y truenos sobre Pirarucú, llenando el aire de luz. Pirarucú intentó escapar, pero mientras corría entre las ramas de los árboles, un relámpago fulminante, enviado por Sandoré, acertó el corazón del guerrero, que incluso así se negó a pedir perdón. Todos los que estaban en ese momento con Pirarucú corrieron por la selva terriblemente asustados, mientras que el cuerpo de Pirarucú, todavía vivo, fue llevado para las profundidades del río Tocantis y transformado en un pez gigante y oscuro. Pirarucú desapareció en las aguas del río y nunca más volvió, pero durante mucho tiempo fue el terror de la región. El Uirapurú es un pájaro precioso, cuyo canto es uno de los más maravillosos sonidos emitidos por las aves en tierras brasileñas. El minúsculo pájaro tiene un canto tan melodioso que cuando canta, todos los otros pájaros de la selva silencian su canto para oír al cantor oficial de nuestros bosques. Por este motivo, los indios y los del sertón creen que ese pájaro es un ser sobrenatural. Además, Uirapurú, que en lengua tupí quiere decir pájaro que no es pájaro. Al morir, su pequeño y minúsculo cuerpo se convierte en un poderoso amuleto de la suerte. Es un disputadísimo fetiche que trae gran felicidad al dueño o a quien tenga algunas partes de su minúsculo cuerpo. Ofrece mucha prosperidad y felicidad también a cualquier persona que posea una de sus plumas. Conseguir una pluma de Uirapurú da suerte en el amor, pero es muy difícil conseguir una, pues dice la gente que cuando alguien quiere tomar uno de esos pájaros, los otros le avisan para que huya. Pluma de Uirapurú, solo las de muda, que son viejas y se caen al suelo. Cuentan los indígenas más sabios y viejos que en el sur de Brasil existía una tribu cuyo cacique era amado por dos mujeres bellas y hermosas como la luna, pero al tener que casarse solo podría escoger a una. Entonces determinó que se casaría con la india que tuviese la mejor puntería.
Aceptada la prueba, las dos bellas y sensuales indias lanzaron sus flechas en los blancos previamente determinados por el cacique, pero solamente una acertó el tiro, quien entonces se casó con el cacique. La otra, que tenía el lindo nombre de Oribisi, lloró tanto que sus lágrimas formaron una fuente y un hermoso lago. Ella le pidió al poderoso Tupá que la transformase en un pájaro para que pudiese visitar al cacique sin que éste la reconociera. Fue entonces cuando el dios de los indios, llamado Tupá, hizo su voluntad. Pero, dándose cuenta de que el cacique de verdad amaba perdidamente a su linda y atenta esposa, la linda Oribisi decidió abandonar aquellos parajes y voló para el norte del país, yendo a parar a los bosques de la Amazonia. Para poder consolarla de la enorme tristeza que tenía la bella india en su corazón puro, Tupá la transformó en un pequeño pájaro y le dio una voz melodiosa. Por ese motivo es por el que vive cantando, para olvidar las heridas de amor. Y los otros pájaros, cuando se encuentran con el magnífico y pequeño Uirapurú, se quedan callados, oyendo sus bellos y agudos trinos, fantásticos y maravillosos, haciendo eco por las selvas. Y fue así como el Uirapurú llegó a ser la voz más linda de la selva, capaz hasta de ayudar a los humanos que oyen su canto a conseguir en el amor la felicidad que él mismo no tuvo. Dijo Raoul Bob: lo que más me asombra de este fenómeno es que exista un pájaro en el mundo que se quede escuchando cuando otro se pone a cantar. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.